Bueno, en primer lugar, daros la bienvenida, agradeceros que estéis aquí compartiendo con nosotros este momento que es bastante especial. Y bueno, en primer lugar, quiero agradecer la colaboración del Ayuntamiento en este acto, al personal de Cultura, que en todo momento han estado predispuestos a que el acto salga lo mejor posible. Entonces, pues aprovecho para agradecerlo. Bueno, ya estamos aquí, salud. Bien, el Papa de Roma ha dicho que por favor los móviles... ¿No? ¿Habéis escuchado las noticias, no? Pues ponerlo en silencio, en vibrador. Y nada. Veo caras conocidas, veo caras de familiares, de amigos, de vecinos. Sé que hay gente de fuera. Sentiros como en casa. Somos un pueblo acogedor. Y aunque la estancia sea corta, creo que os vais a sentir muy cómodos los que os quedéis esta noche y paséis el rato de mañana también. Bien. Salu, en el libro, en la presentación, tiene un apartado que dice ¿por qué escribir un libro sobre Casasviejas? O ¿por qué escribir otro libro sobre Casasviejas? La pregunta que yo me hice en su momento fue ¿por qué editar un libro de Salu sobre Casasviejas? Y la respuesta es fácil. Como muchos de ustedes, yo soy lector del blog de Salu. Y conforme veía que aquello crecía en documentación, en datos, en información, pues tenía claro que todo eso había que... El destino era el formato libro y que la información se ordenara y que aquello acabara en una biblioteca a la que acudir, sacar el libro, leerlo con serenidad. Pero claro, la cosa se nos ha ido de las manos. Al final ha terminado siendo un tocho. Pero bueno, en ese sentido, mi tía Catalina dice que tiene buena letra, así que es una buena razón para leerlo, ¿eh? Bien. A mi izquierda está Pepe Capita, es de Benalú, muchos lo conocéis, los que no los conocéis, pues rápidamente es profesor del instituto, es compañero de Salu, es cómplice y probablemente muchas de las cosas que Salu sabe sobre el pueblo vienen filtradas a través de él. Él le da la perspectiva local y en ese sentido se complementan perfectamente. Y aquel señor de allí es José Luis Gutiérrez Molina, historiador, no es de Benalú, pero como si lo fuera, y es experto en anarcosindicalismo y en diferentes temáticas sobre la guerra civil, represión en la provincia. Y respecto a los sucesos, pues tiene dos libros que yo destacaría. Uno es el de Casasviejas de la Esperanza a la Derrota, que tiene los 7 o 8 capítulos primeros son impresionantes sobre los sucesos y sobre las figuras de la libertaria de Pérez Cordón. Y después tiene otro libro que coordinó con Bray, con Gerard Bray, a través de la Fundación Casasviejas, que es Casasviejas en la historia, la historia de la literatura y la prensa, que también es una obra a la que hay que acudir por el tema de los sucesos. Ellos van a conversar con Salu. Él es autor del prólogo y él es autor del epílogo, así que entre los tres ahora tendrán una charla con él sobre el libro. Y yo poco más. Agradeceros de nuevo vuestra presencia y al finalizar el acto, Salu hasta aquí firmando libros. Vamos a intentar organizarnos bien, de forma que entréis por aquí, que no os caigáis al foso, por favor, y que salgáis por allí. Y bueno, yo le cedo la palabra ya a Salu, que quiere decir algo de su libro. Bueno, buenas noches, lo primero, y empezar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo vuestra presencia aquí.
La verdad es que mire para donde mire, veo gente que me toca aquí, en el alma, ¿no? Porque aquí fundamentalmente estamos amigos, conocidos, que hemos luchado y que hemos compartido muchas cosas. Entonces, pues los que me conocéis sabéis que me gusta un poquito el cine y me he acordado de la frase que dijo Fernando Trueba cuando le dieron el Oscar por Belle Époque. Dice que le hubiera gustado creer en Dios para darle la gracia, pero que como no creía le daba la gracia a Billy Wilder. Yo le doy la gracia, le podría dar la gracia a mucha gente, pero quiero concretizar en 4 o 5 personas. Le quiero dar la gracia en primer lugar a mi mujer, a mi Juanita, mis pies, mis manos y mi casi todo. En segundo lugar quiero dársela a Pepe González, me gusta llamarlo Capita, solo fuera en el instituto, ¿no? Es mi cómplice, es mi colega, como ha dicho Fran, el que me ha enseñado muchísimas cosas. Yo creo que es mi Pepe Pareja, ¿no? El Pepe Pareja fue de mí y él es el mío. Luego también le quiero dar las gracias a José Luis, el oráculo, el que nos ha resuelto todas las dudas que teníamos, porque ha habido muchas dudas y ha habido muchas preguntas y el oráculo siempre está ahí. Y Fran, mi ángel de la guardia, un muchachito con 35 o 40 años que ha hecho conmigo virguería y que es la única persona que me ha domesticado a mí que yo conozca. ¿Sabes? Y es difícil domesticarme. Pero bueno, aquí estamos. Además de estas personas concretas, me gustaría darle las gracias a otra gente también. Y termino mi intervención. Sobre todo, y hay mucho, a los alumnos del instituto, porque este libro le debe mucho al Casa Vieja y este libro es fruto de ellos, para ellos y por ellos. Muchos trabajos, muchas investigaciones, han conseguido muchas cosas. También a la familia. Luego hablaremos de la familia, pero la familia han aportado mucho, ¿no? También a los lectores del blog, que antes lo comentaba Fran, que fue el germen del libro, a los trabajadores del archivo de Medina y el archivo de Sevilla, y a tantas personas del pueblo que me han soportado y que me han ido aportando toda la información que iba. Y ya sin más le dejo la palabra, no sé, Fran, ¿a cuál de los dos? Lo que ellos quieran. Bueno, pues empiezo yo. Buenas noches. La presentación de un libro me parece siempre un motivo de gran interés y de alegría. Los que de alguna manera hayamos podido participar en su elaboración, aunque a lo mejor en este caso por la temática igual no sea un motivo de alegría, pero sí el hecho de publicar un libro, de presentar en sociedad un libro me parece importante. Máxime cuando es un libro sobre nuestra propia historia. Este es un libro que, utilizando como eje los sucesos, van mucho más atrás y viene mucho más adelante de los sucesos, que yo creo que eso es también uno de los intereses que presenta. Me gustaría dar la enhorabuena a Salu por el magnífico trabajo que ha realizado, un trabajo largo en el tiempo, intenso, profundo, como vaya a tener la oportunidad los lectores. También por aquello de que se dice de que cuando se publica el libro deja de ser del autor y pasa a los lectores, yo creo que también tenemos que felicitarnos todos los que tengamos la oportunidad de tener ese libro en nuestras manos, porque yo creo que aporta muchísimo sobre el conocimiento histórico del tema central, como es los sucesos, pero creo eso que va mucho más allá de los sucesos. Y creo que hace aportaciones importantes sobre lo que ya se conocía. De todas maneras, a mí me gustaría que en ese tema de las aportaciones, porque Salu subrayara en su opinión cuál pueden ser algunas de las aportaciones más importantes que viene a hacer este libro. Bueno, yo creo que quizás, o de lo que más orgulloso estoy yo del libro, es de la metodología con la que lo hemos hecho. El libro no es un ensayo escrito por un erudito sobre los sucesos. A mí hay un libro que me gusta mucho, que es La historia de España en sus documentos, de Fernando Díaz Plaja. Y yo he querido hacer algo así, ¿no? La historia de Benalú Casavieja en sus documentos. Y entonces, en vez de escribir yo, lo que he utilizado, pues todo lo que estaba escrito por autores, por el archivo, por los trabajos de los alumnos, por los audios de mí, y lo recogiendo para que cada uno pues vaya cogiendo su versión.
Por el otro lado, otra aportación yo creo, y me parece que quizás sea la más importante, es que me parece que era necesario escribir algo de los sucesos desde Casavieja, porque siempre lo que se había hecho era al revés, ¿no? Entonces, aquí es verdad que los sucesos de Casavieja son una excusa para contar la historia del pueblo. Lo de antes, lo después, empieza en el siglo XIX y termina en 1965. Y la tercera aportación, pues son muchas microhistorias, creo que hay 140 o 150 fichas de familias, de personas, que cada una tiene su espacio, cómo empezaron, qué pasó en los sucesos, qué les pasó después, y yo creo que eso es bastante importante. Bueno, esto más que una conversación parece un pasaturno de palabras, ¿no? Pero yo, bueno, felicitarte y toda la historia, pero más que felicitarte como tal, ¿cómo te sientes al haber terminado, bueno, algo que parecía que no se iba a terminar, ¿no? Aquí yo creo que la gente, los lectores lo deben de saber, ¿no? Esto parecía que no se iba a terminar en la vida. Una vez parecía que estaba, no estaba todavía, faltaba un poco. Bueno, y al final, que si el índice, que si una coma que queda colgada, que si una viuda en el buen sentido de la palabra. Bueno, todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora que por fin puedes hablar en público de tu libro? Yo me siento muy bien, me siento muy satisfecho. Antes lo decía y lo vuelvo a decir porque es que mire por donde mire, veo amigos míos y veo gente que la quiero mucho, ¿no? Y entonces, pues, estoy rodeado, es un sueño, es lo que uno quiere, ¿no? Luego, yo creo que, por lo que sea, tenía una responsabilidad moral de intentar darle un poquito de dignidad a las víctimas, de intentar contar la historia de Casavieja desde dentro. Y en ese sentido, pues, me siento con el deber cumplido, ¿no? Y es verdad que ha tardado mucho, tú lo sabes, que el libro estaba terminado en el 2014, pero bueno, pues se ha ido arreglando, se ha ido puliendo. Fran es como es, yo soy como soy, que somos dos cosas totalmente distintas, pero creo que la mezcla ha sido muy buena. Luego lo van a decir los lectores. Nosotros no podemos decir nada, eso lo dirán los lectores. ¿Pero teme a la depresión post-libro o no? Posparto. Los que me conocen saben que me buscaré alguna historia. Ya me buscaré yo. Para eso están los blogs y los bares. Venga, Fran. Perdona, Pepe. Yo quiero decir algo en mi defensa. Vamos a ver, el libro no es una recopilación del blog de Salu. Pues eso hubiera sido lo fácil, coger su artículo uno detrás de otro y vámonos que nos vamos. No. El libro, el blog de Salu alimenta el libro, pero como este hombre es insaciable, pues el libro ha ido creciendo, engordando. El libro estaba hecho y Fran, que es un dato nuevo, porque cuando él dice lo de nos vemos en los bares, no lo dice por un juego de palabras, es que en los bares él saca un montón de información. La gente canta en una barra que no vea y este hombre tira de un hilo, pregunta dos o tres, coteja fuentes, ¡pum! Y el libro tiene bastantes cosas que no están en el blog todavía porque yo lo he parado. Le digo, Saulo, espérate, déjame alguna primicia para el libro, porque si no me va a reventar. El que lea el libro ya le va a sonar todo. Entonces, insisto, no es el blog alimenta el libro, pero ahora el libro va a alimentar el blog. Entonces, eso creo que hay que resaltarlo. Pepe. Bueno, yo voy a insistir en una cosa que es el enfoque local, porque de los sucesos se ha escrito bastante, normalmente desde fuera. Entonces yo creo que en este libro el enfoque local es otra de las aportaciones importantes, lo ha dicho Salu antes. Y en relación con esto, el poner en un papel principal las víctimas, que también siempre se habían quedado en un segundo plano, se habían quedado en el olvido, casi siempre que se ha contado la historia, yo creo que en este caso han pasado a un plano importante, a un primer plano. Es la impresión que yo saco al leer el libro, pero me gustaría si era un poco el objetivo de Salu o su planteamiento era otro. Lo que ocurre es que quizá
los sucesos siguen siendo tan mediáticos y se siguen escribiendo tantos libros y siguen teniendo tanta repercusión, porque aquí había un problema de poder y lo han utilizado tanto la prensa como los partidos políticos. ¿Qué ocurre? Que al utilizarlo la prensa y los partidos políticos, a las familias se les ha ninguneado, a Casavieja se les ha ninguneado. Y yo vengo aquí, empezamos a trabajar contigo mucho, haciendo muchas exposiciones, haciendo muchas cosas, y empiezan a llegar datos y llega un momento que dices, bueno, estos datos y estas cosas y la historia de Casavieja, desde Casavieja, pues merece la pena contarla, ¿no? Y claro, sí, las familias son lo más importante, lo teníamos claro, las familias de aquí. Bueno, vamos a ver, yo quiero hablar un poquito mínimo del libro porque no es el blog, como dice Fran, no es ni siquiera Salud. Yo creo que el libro, también ya lo ha dicho Pepe, se le escapa a Salud y me voy a hacer una pequeña introducción para que tú lo expliques si es así o me he ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Yo creo que al final no es un libro sobre los sucesos, e incluso el número de páginas que ocupan en la totalidad del libro, pues no deja de ser, no lo sé, una cuarta, una quinta, un quinto, ¿no? del libro. Y creo que es algo más, no digo más importante, pero sí con una visión más larga, ¿no? Y es que desde fuera, por lo menos, Casavieja ya tiene su libro desde la fundación, más o menos como la conocemos ahora, a mediados del siglo XIX, por lo menos hasta finales de los años 50. Por lo tanto, no es un libro sobre los sucesos, sino es un libro que es la historia de Casavieja en la edad contemporánea, o como quiera llamarlo. Cómo lo buscaba, quería hacerlo así, la criatura se ha revelado y se ha desmandado y ha salido esto, tú te has dejado. No, yo quería hacerlo así. Yo siempre he estado muy harto de que al pueblo se lo utilice con función de los sucesos. Yo ahora he hecho al revés. He utilizado los sucesos para contar la historia de Casavieja. Y efectivamente, yo creo que un quinto o un sexto, 100 y pico páginas, lo que se hablan de los sucesos, y el resto, la parte más importante, son los antecedentes y los consecuentes, es decir, lo que pasa antes y lo que pasa después. Y claro, los sucesos es una parte más de la historia del pueblo, no es ni la más importante ni nada, es una parte más. Lo que ocurre es que, claro, son muy mediáticos y por supuesto que yo presento hoy aquí el siglo XIX de Casavieja y no hay tanta gente como si tú presentas los sucesos de Casavieja, pero lo he hecho conscientemente. He utilizado los sucesos para intentar contar la historia del pueblo, pero me interesa muchísimo. No yo, todos, porque esto es una obra colectiva. Aquí hemos participado muchísima gente y yo lo que es que nací un poquito de pie porque he tenido mucha suerte que me ha ayudado y lo único que hago es pues, un poquito eso, coordinar. Yo me acuerdo mucho de mi amigo Paco, que estará por ahí, que decía que había liderazgo de una manera y había liderazgo de otra y que el mío era un poquito coordinar. Pues eso es lo que yo he hecho, coordinar un poquito. Y es verdad lo que antes decía Fran de los bares. Muchísima información de la que hay ahí la hemos sacado en los bares. Yo incluso pedí un favor para que viniera alguien de un bar porque me ha dado mucha información y al final no lo he conseguido. Pero bueno, Pepe. Yo creo que el planteamiento de antecedente consecuente, yo creo que eso ha sido un acierto importante porque creo que da muchísimo juego, permite salirse de lo que es estrictamente los sucesos y plantear casi como eso, la historia de Casavieja, pues casi desde que se crea el pueblo hasta por lo menos los años 60, que yo creo que es lo que yo veo ahí. Pero yo creo que ese planteamiento de no quedarse en causas concretas y consecuencias concretas, sino ir mucho más allá en el tema de la tierra, que yo creo que es una de las claves también. Luego podemos hablar así un poquito más. Yo creo que eso, antecedente y consecuente, ha sido un planteamiento bastante inteligente porque permite abrir el punto de vista para no quedarse solo en los sucesos y poder estudiar el devenir histórico desde mucho antes y llegar hasta mucho después.
¿Sí? Ahora. El libro de los sucesos. O sea, los sucesos no es una excusa. La sombra de los sucesos se alarga hasta la guerra civil. Entonces no me... explica por qué la sombra de los sucesos, si los sucesos es una gota, esa onda expansiva llegan hasta la guerra civil. Sí, yo creo que lo que tú quieres que yo explique es que, y se explica con una frase muy, muy sencilla, el subtítulo del libro, Los sucesos de Casavieja, crónica de una derrota. La derrota empieza en el siglo XIX, cuando quieren hacer repartos, cuando quieren hacer las tierras que sean para todos, y se consolida el latifundio, que está en la clave de todo, lo que estaba hablando Pepe, y el 11 de enero y el 12 mueren 28 personas, pero eso continúa. El problema no es solo los que mueren, es que luego van 100 personas a la cárcel, es que luego se le cambia el nombre de Casavieja y se le pone Benalú, es que el gobernador por cárcel le quiere poner al pueblo Casanueva de José Antonio y Primo de Rivera. Es que la mayoría, me lo habéis contado vosotros, en las casas nunca se ha hablado de estas cosas. Es que Pepe era vecino de Pepe Pareja y muy amigo de él, pero no sabía el pedazo de personaje que es Pepe Pareja. Lo ha descubierto y luego hablaremos, por eso, porque tuvimos la suerte de que vino Min, ¿no? Entonces, claro, la idea es los sucesos dentro de un proceso general que es crónica de una derrota. Y el objetivo, la esperanza es que a través de la cultura y a través del conocimiento paremos ya la derrota esta y empecemos a otro proceso. Y lo tengo más claro que el agua, no hay otra manera de hacerlo que a través de la cultura y a través del conocimiento. Y por eso yo decía antes que el instituto ha sido tan importante. Como acabas de ver, no solamente se viene por el contenido del libro, el autor también es importante para venir o no a una presentación de un acto. Y digo esto porque yo estoy de acuerdo con que los sucesos marcan y los sucesos hacen girar el libro de alguna manera, aunque para mí, insisto, esa proyección que se le da al antes y al después, de tal forma que conforman una historia de Casavieja, es una aportación porque es tan importante como que permite entender los sucesos desde una perspectiva diferente, sobre todo para los vecinos, ¿no? Para la gente de aquí, que se va a dar cuenta perfectamente de que aquello no fue un hecho aislado y ni de que aquello, tal como vino, desapareció, sino que siguió presente durante mucho tiempo, bueno, y de alguna forma hasta hoy día. Pero que además marca también al autor. No sé si tú, Salu, o Pepe, o Fran, han dicho antes que uno de los temas que hacen que los sucesos de Casavieja se estén citando, hasta en estos días hay artículos de opinión con el tema catalán de que han citado los sucesos de Casavieja. No sé si tú, si eras tú el que ponía como un elemento el tema del poder. Claro, y eso es lo que va a ser universal a los hechos o generalizar los hechos de Casavieja. Por eso van a ser utilizados por uno y por otro. Por eso se van a ningunear a las personas. Y en ese sentido, ante el tema del poder, tú tomas partido. El libro es un libro neutro que está escrito con ese, y eso lo digo yo, y yo asumo lo que digo, esa falsa objetividad que pretende el que es el menos objetivo del mundo. Yo siempre digo que el que venga con la objetividad por delante es que algo te oculta, ¿no?
Se nota que serviría para abogado, porque las preguntas que hace sabe la respuesta. Está clarísimo. Yo tomo partido hasta mancharme, como decía Celaya, ¿no? Sí, porque yo no creo en la historia objetiva, no creo en los datos. Lo comentaba al principio y puede parecer una contradicción. A mí lo que me gusta mucho son los textos, son los documentos. Entonces yo lo que intento dar a la gente es documentos, textos. Pero claro que tomo partido. La misma organización del libro, el libro es la mitad características generales y la otra mitad fichas de personas concretas que le han pasado cosas. Y casi todos, el 85 o el 90%, son perdedores. La mayoría terminan o en un campo de concentración, o muertos en la guerra civil, o suicidados, o tirados a un pozo. Claro, pues claro que tomo partido, lo tengo claro. El mismo título, Crónica de una derrota. Pepe. Y el hecho de poner las víctimas por delante yo creo que también significa que se toma partido, claro. Porque si no, se podría plantear de otra manera, pero el hecho de eso, de primar a las víctimas y el hecho de haber una biografía de muchísimas de las víctimas, yo creo que ya indica por dónde va el libro y por dónde van las ideas del autor, ¿no? Yo quería eso, insistir en el tema de la tierra. Me parece que el tema de la mala distribución de la propiedad de la tierra en la zona, yo creo que es uno de los factores que incide de una manera muy directa y muy importante en los sucesos, y extrapolando en el acontecer histórico de Casas Viejas, porque hay unos pocos que lo tienen todo y la inmensísima mayoría pues no tiene nada. Lo más que tienen es la gorra para quitársela cuando pasa el señorito, y yo creo que esa manera de vivir, yo creo que está entre las causas próximas, pero también entre las causas estructurales y profundas del tema de los sucesos. No sé lo que tiene que decir en este sentido. Sí, dos cositas te quiero comentar. Una, que en el 2005, nosotros tres que estamos aquí, coordinamos, yo creo que uno de los libros más bonitos que se han escrito sobre Medaluca Casavieja, y el nombre se lo pusiste tú, y fue La Tierra. Y La Tierra porque era el hilo conductor de todo eso. Dos, que hoy que mi mujer me ha obligado a que me pele, he ido a lo del Pancho, y había una gente que se estaba quejando de que ya no podía ir a buscar espárragos, porque ahora se ha puesto la moda de cazar venado al resecho y no se puede entrar. Y esto no puede ser, y se protesta por el fútbol, se protesta por cualquier cosa, y no protestamos porque no podemos entrar a buscar espárragos. Ni espárragos, ni setas, la morita cerrada, el tabla de figura cerrado, el cuervo. Es decir, lo de siempre, es crónica de una derrota, y la base es la tierra, lo de siempre. Yo sé que venimos a hablar de ti, pero yo creo que esta noche también hay otra persona a la que habría que dedicarle, y es a Fran. Porque yo creo que hacen una pareja, sí, están Brezo y Castañuela, ¿no? La pareja de hecho, pero ahora hay una tercera. Yo no sé cómo va a funcionar una pareja de tres, ¿no? Samson nos pondrá por ahí el nombre. Y lo digo porque una de las cosas que, por lo menos a mí, ¿no?, más me acercan a este libro es que es, en todo ese sentido, una iniciativa, digamos, colectiva, es decir, individual, porque lo firma un autor, por supuesto, pero forma parte el autor un poco como el medium, ¿no?, que va transmitiendo, además a través de un instrumento como ha sido el blog, que ha sido un instrumento de catalizador de muchas informaciones, pero, digamos, a través de los márgenes, en los márgenes de los sistemas, digamos, institucionales. No es una tesis doctoral, no es un trabajo universitario como tal, no es un encargo de una editorial, sino es algo que ha hecho una persona con su compromiso hasta el tuétano, hasta el fondo, con muchos años de su vida. Bueno, yo no sé si quien se va a tomar la copa, por lo menos momentáneamente con más satisfacción, va a ser Juan y
y sus hijos, ¿no? A ver si se asoma del cuarto y deja de estar allí o corrigiendo o mandando WhatsApp. Pero es que además eso ha tenido una proyección pública en la edición de una editorial como la que ha montado Fran. Es decir, yo sé que lo mismo ni te gusta que te lo diga, ¿no? Pero yo creo que lo importante que estamos asistiendo hoy no solamente solo es a la presentación del libro y que lo haya escrito Salu y cómo lo ha escrito y el contenido, sino cómo se ha editado. Yo creo que esta tierra está muy falta de iniciativa de estas características. Y me refiero a esta tierra no a Benalú, sino a la provincia de Cádiz, a Andalucía e incluso por extensión a todo el Estado, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la noche de Salud, pero también Fran ocupa un lugar y creo que no menos. La editorial es una tapadera. O sea que... No lo entiendo. Y se han juntado el hambre con las ganas de comer y ya está. Y sale esto y no va a servir para calzar mesa, obviamente, pero va a quedar bonito en vuestras casas, ¿eh? Que no te he entendido. Bueno, pues insistiendo en el contenido del libro, en el subtítulo de Crónicas de una derrota, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención en esto de la derrota es el silencio, precisamente por lo que tú decías antes. Yo conocí a bastantes anarquistas y ni supe que eran anarquistas, ni supe que habían participado en los sucesos, ni nada, hasta que no leí el libro de Jerome Min. Hombre, también es verdad por la edad que tenía entonces, que tampoco, ellos eran mayores, yo era joven, pero por la época que se vivía tenían que estar callados porque se jugaban el físico si hablaban, ¿no? Entonces, ese castigo de no poder contar lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno le gustaría cambiar la sociedad, yo creo que ese es un castigo que hay que unir, bueno, pues eso, a la cárcel, a las víctimas mortales, etcétera, etcétera, que son consecuencias también de los sucesos y que además se alargan en el tiempo, pues prácticamente incluso casi a la actualidad, porque hasta no hace tanto todavía este tema pues era un tema tabú. Entonces, una cosa que cuando me pongo a pensar en este asunto es una de las cosas que me llama muchísimo la atención. Ese silencio, vivir callado sin poder, decir lo que piensas, lo que sientes durante toda una vida, me parece un castigo sumamente duro. No sé cómo lo ves. Sí, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el subtítulo de Crónica de una derrota va casi por eso, ¿no? Porque ya no solo es que pierdan su posicionamiento ideológico, lo que pasó el día 11 y el día 12, es peor lo que ha ido pasando hasta ahora, ¿no? Tú comentabas, hasta ahora, sí, hasta ahora. Hoy también estos días se habla mucho de estas cosas. Hoy o ayer hablaba con una persona que están intentando montar una comparsa sobre el tema de los sucesos y le está costando un trabajo tremendo, no encuentran quien se lo escriba, están teniendo problemas. El hecho... Tú dices una cosa que a mí me encanta en el epílogo, es de las cosas que más me gusta, y es que el objetivo de este libro, o uno de los objetivos de este libro, o al menos el que más me gusta a mí, es poner un granito de arena a ver si de una vez por todas se convierte en una parte más de la historia, en el acervo nuestro normal, y lo procesamos como una cosa más y solucionamos. Yo creo que Benalú Casavieja tiene un problema con su pasado. Se llama Benalú, se llama Casavieja, se llama Benalú Casavieja, el tema del monolito que hoy nos dio de hablar. Tenemos un problema, pero al mismo tiempo, como pasa con todas las cosas, mi famosa teoría del equilibrio, ese problema con el pasado ha hecho que nos venga mucha gente de fuera que nos ha enriquecido mucho. Tú hablabas antes de mí, Martín Patino, Antonio Ramos Espejo, José Luis Gutiérrez Molina, y es una mezcla de las dos cosas. Yo he intentado mezclar las dos cosas, la gente del pueblo y la gente que viene de fuera, y hoy, por lo que yo veo aquí, hay un poquito mezcla de los dos. E insisto, la única solución que hay para arreglar esto, para
que se corte el tema de la derrota, es la cultura y el conocimiento, no hay otro. Bueno, que es como un examen, ¿no? Bueno, a mí es que se me han acabado... Bueno, tenía una pregunta aquí, pero la quería dejar... Perdón por lo del móvil, pero es que he querido utilizar esto y queda feísimo estar con el móvil. Tengo aquí las preguntas puestas, ¿no? Lo que... Bueno, tengo aquí dos cosas, pero una de ellas ya la he apuntado antes, pero me gustaría que incidiera un poco más en ello. ¿De dónde sacas tiempo, Salud? Claro, porque yo no lo veo porque no vivo aquí, pero seguro que muchos de ustedes lo ven en Casa Ricardo, lo ven en Florence, lo ven en su casa, lo ven en el instituto, donde no suele faltar, a menos que no pueda arrastrarse por las calles. Ha escrito 800 páginas, tiene 2 niños. Bueno, no sé si has plantado un árbol, ¿no? Seguramente, ¿no? Por saco me han dado muchas veces también. Pues, ¿de dónde lo sacas? ¿Cómo te distribuyes? ¿Se escucha? Sí. Bueno, yo lo tengo un poquito claro. Lo dije antes, esto es cuestión de tener suerte. Yo nací de pie, mi familia me lo deja, sobre todo mi Juanita me lo permite. Y luego hay una famosa teoría que un amigo mío, que yo estoy casi seguro que no está aquí, Antonio Torrejón, me dijo, Salud, ¿sí está aquí? Hombre, yo me alegro mucho. Me dijo que, Salud, es muy claro, tú eres como un toro, concentras toda la fuerza en un punto y así, claro, eso es. Claro, para concentrar la fuerza en un punto te tienen que dejar y a mí, pues afortunadamente me dejan. Aparte yo te quiero comentar una cosa que creo que te ha pasado a ti y aquí hay mucha gente que le ha pasado esto. Esta tierra... Casavieja, la frase la dijo Ramos Espejo, es como una madeja, una vez que entras te coge y ya no te suelta, y como conozcas a la familia, más todavía, es que es un enganche exagerado, y todo el que viene aquí, no sé por qué, se engancha, cuánto y cuánto estamos aquí, que llegamos y no nos echan ni con aceite hirviendo, que no nos echan, porque es que nos enganchamos, y estoy viendo a muchísima gente que conozco yo, mucha gente de aquí, y el 50% gente que viene de fuera, y nos enganchamos. Yo creo que el gran atractivo turístico en el futuro que tiene Benalús Casavieja es ese. En sus genes están los sopacas, está la gente que viene de fuera, esto está formado así, y todo el mundo que viene aquí, pues nos enganchamos. Y como te metas ya en la historia, una historia de perdedores, una historia de emigrantes, una historia de gente que ha... me va a perdonar, Fran, pero voy a leer una cosa, porque me ha llegado una frase... y me ha gustado mucho, si la encuentro, está aquí. Me ha llegado una frase que dice lo siguiente. Dice, te has creado como persona en este pueblo. Este pueblo te ha enseñado, inculcando, en mayúsculas, la humildad que te faltaba. A avivar aspereza, a desarrollar tus conocimientos, profundizando y madurando en tu sabiduría. Ayudado y apoyado siempre por una maravillosa familia. Sobre todo el tema de la humildad. Yo me acuerdo que la mujer de Min decía, James Min le gustaba mucho más la gente de Casaviejas que de Indiana. Y de hecho, cuando él daba las clases, las daba con su gorra porque le gustaba mucho más la gente. Porque le gustaba la humildad y la dignidad de los perdedores. Y la verdad que... Y así, pues, buscas tiempo de donde haga falta, porque es que te gusta, porque es que te engancha, porque es que... ¿Qué voy a decir? Yo puse de título en el epílogo un casaviejeño de Granada, o un granaíno de Casavieja, se podía decir, yo creo que está claro por qué, ¿no? el cariño que le tiene a la tierra, pues bueno, lo demuestra a través de su trabajo, no solamente de trabajos especiales como el libro, sino en el trabajo diario. Entonces yo creo que yo he acertado ahí en el título del epílogo, lo de casaviejeño de Granada. Y bueno, y yo quiero seguir con el contenido, ¿no? Hay otro tema que me parece importante también
por lo que puede afectar directamente a los sucesos, que es el tema de las rivalidades. En fin, un pueblo en aquellos tiempos muy pequeñito y sin embargo había una lucha permanente entre casi todos. Nadie se libraba de esas luchas entre los sindicatos, entre los partidos, dentro de los sindicatos una rama y otra, las rivalidades personales por el carácter de cada persona. Yo creo que esa lucha permanente, yo creo que también está un poco por ahí yo no sé si de manera psicológica o de manera real, está también en los sucesos de muchas maneras. Y en los sucesos y en otros temas se podrían añadir por ahí, pues yo qué sé, el tema de la segregación y tal. Ahí también podríamos hablar de rivalidades y de por qué las rivalidades muchas veces contribuyen a la derrota, ¿no? Sí, dicen que cuando dos elefantes se pelean no crece la hierba donde la han pisado. Rivalidades UGT y la CNT, PSOE y Partido Radical, propietarios y campesinos. Voy a intentar en 2 minutos contar una anécdota que a mí me gusta mucho, que es de un cuento inglés, que dice que llegó una sirvienta nueva a la casa, a una casa de señores, y entonces le mandaba toda la mañana el desayuno. La sirvienta pensaba, yo voy a comer lo que la señora no se coma, entonces le voy a mandar el primer día, le voy a mandar 2 lonchas de bacon. La señora, que estaba criada con toda la educación inglesa puritana del siglo XIX victoriana, pues se comió las dos lonchas. El segundo día le mandó 3 y la señora, que estaba muy educada, se comió las 3 lonchas. La sirviente dijo, pues yo tengo que comer como sea, le voy a mandar 4. Le mandó 4 y la señora se volvió a comer las 4. Al final, ¿qué pasa? Reventó. Esto fue lo que pasó un poquito aquí. Había unos pocos que vivían muy bien, y unos muchos que vivían muy mal. Y al final reventó, unido a todas las rivalidades que hablamos, UGT, UGT-CNT, PSOE, Partido Radical, propietarios jornaleros, y esto fue un poquito el culmen de eso. Y luego se le une, porque luego se le une una pregunta que siempre hacen, ¿por qué aquí y no en otro sitio? ¿Por qué pasó aquí cuando en todo el campo español había grandes problemas y había subdesarrollo y había miseria y había ignorancia? Yo creo que aquí se le une una cosa, era un poquito marginal. Hoy han venido, que yo agradezco mucho, familia mía de Barcelona, y por tercera o cuarta vez se han vuelto a perder. Siempre todo el mundo que viene aquí, yo me acuerdo del Rúa que venía y siempre se perdía. ¿Cuál es el problema? Esto está un poquito muy mal comunicado, está un poquito marginado y era muy dependiente políticamente, se dependía de Medina. Esa historia que Min la saca y que la saca Mauricio también, ayuda a explicar un poquito la marginación, la dependencia no solo económica, cultural o social, sino también política. Claro, y de hecho, cuando el día 11 de enero por la mañana declaran el comunismo libertario, no hay ningún problema. El alcalde de Bascuñana dice lo que tú quieras. Lo único que dijeron que no fueron los representantes de la República, los representantes de la legalidad, que era la Guardia Civil, y ahí empieza el problema. No había otro tipo de poder. En Medina no pasó porque había, ni en Jerez, había más estructuras de poder. Aquí no había nada. Y por ahí va un poquito la cosa. Bueno, ya que Pepe habla de contenido, ¿no? No es una pregunta, es una reflexión para que dé pie a que te explayes, ¿no? Una de las cosas que me interesa de cómo está planteado el libro es que pone un poco el punto sobre la CIE en el aspecto de esa visión que se tiene de los sucesos de Casasviejas, como de otros muchos acontecimientos, como producto de una gente inculta, una gente que no sabía hacer lado con un canuto y por lo tanto mucho menos pensar, o en todo caso estaban manipulados por no se sabe qué apóstoles o agentes externos al servicio de qué sociedades secretas, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, pues ahí viene para que te explayes. Si miramos tu trabajo, tu libro, no vamos a hablar de los demás porque estamos para hablar de tu libro,
eso se nos cae de las manos. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, primero agradecerte la pregunta porque, claro, es que somos cómplices. Sí, el otro día vinieron unos suizos que un periódico de izquierda, le había pagado el viaje aquí a Casa Vieja a ver el centro conmemorativo, y lo que preguntaron eran eso, cómo los anarquistas que eran ignorantes, y yo les contesté con 4 o 5 cositas. Hay muchos, ¿no? Tú tú escuchas lo que dice leas Juan Estudillo, lo que decía, y sobre todo Pepe Pareja, o Pepe Pilar, o Andrés Candón, y los escuchas, y de ignorantes y de analfabetos, nada. Te están planteando, Pepe Pareja en 1917 se unió en unión libre con su mujer y no se quería casar, y se casó a la fuerza porque lo metieron en la cárcel en el 39 y no lo echaban si no se casaba. Pepe Pareja hablaba de antitabaco, antitaurino, los vegetarianos, es decir, que leían, se intercambiaban. Manoli Lago, que por ahí está un familiar tuyo, murió porque fue a la casa de María Libertaria a cambiarle una novela. Tenían un grupo que se llamaba Amor y Armonía, y era feminista, joven y anarquista. 80 años después se ha creado aquí otro, pero ya no son tan jóvenes, ¿no? Pero bueno. Te quiero decir que, tú lo sabes igual que yo, que de ignorante y analfabeto nada. De hecho, lo demuestran las fuentes, los censos que hemos trabajado del 6 y del 17, que en la familia anarquista se leían y sabían escribir. ¿Por qué? Porque eran totalmente conscientes de que la educación era muy importante. Y la cultura también. A mí me gustaría poner como ejemplo a Pepe Pareja. Este era un hombre que sabía leer y sabía escribir, pero autodidacta completamente porque era campesino, lógicamente, y en aquellos tiempos las escuelas en Casa Vieja pues brillaban por su ausencia, ¿no? Y este hombre era un absoluto enamorado de la cultura y de la educación. Y los consejos que te daba siempre era lo de eso, que leas, que estudie, era un auténtico, una persona culta sin haber pasado por la escuela, totalmente autodidacta. Puede servir como ejemplo, todos evidentemente no serían igual, pero algunos había que tenían un nivel natural de gusto por la cultura y por la educación, bueno, que después durante muchos años no se ha visto, ¿no? Yo quiero comentar una cosa que me parece interesante, aprovechar que hay aquí tanta gente, y es que la ruptura de ese mito que tú comentabas lo hemos conseguido porque un americano, un catedrático, Min, estuvo aquí más de 25 años y le grabó. Puede haber, no sé las horas que puede haber, 200, 300 horas. Él utilizó una mínima parte para el libro de los anarquistas, nosotros hemos utilizado otra parte para este libro que hay aquí, pero lo interesante es que allí puede haber 2/3 todavía. Y ahí se demuestra eso, y ahí está la historia de Casa Vieja, no de los sucesos, sino la historia de Casa Vieja. Entonces nos tenemos que conjurar de alguna manera, unirnos de la manera que haga falta o hacer lo que haga falta para que esa parte que está en el Museo de Smithsonian de Washington y de la Universidad de Indiana vuelva aquí, porque de verdad lo que ha llegado es una mínima parte de lo que hay allí, y de alguna manera tenemos que intentar que venga. Le toca a Pepe. Le toca a Pepe. Bueno, pues no sé, como no queda mucho tiempo ya, yo creo que una de las cosas que me gustaría plantear es, a pesar de que se ha escrito mucho y tal, intuyo que quedan cosas todavía por descubrir, que puede ser un poco los futuros historiadores los que tengan que tirar de esos posibles hilos, que a lo mejor este libro es la puerta, ¿no?, a ese futuro. ¿Qué intuyes tú que puede haber por ahí todavía que se ha quedado en la zona oscura y que no ha aparecido claramente sobre el tema de los sucesos? Yo, más que del tema de los sucesos, hablaría de la historia general e insistiría un poquito en lo que antes decía, en los audios que hay en el Smithsonian y los audios que hay en Indiana. Y aquí hay una generación nueva de historiadores, porque nosotros ya somos un poquito más mayores, que eso no lo vamos a hacer, pero esta gente nueva que está estudiando sí, y les toca a ellos, ¿no? Porque además es tan bonito y es tan
gratificante hacer una cosa que te gusta y traerte una cosa que fue un hombre que vino y le preguntó a la gente mayor, a la gente más normal, y esa gente le contó y está. Y entonces es tan sencillo como traérselo. Es caro, hay muchos obstáculos, cuesta, pero si somos conscientes de la importancia que tiene eso, y luego pues nada, seguir investigando la historia, que la historia es muy importante y muy necesario. Y la prueba de que es muy importante y muy necesario es que todo el mundo la quiere controlar, por algo será, ¿no? Pregúntame por la familia. No, te voy a hacer una pregunta incómoda, porque Venga. ya está bien de tanto... De tanta vaselina, ¿no? No, hombre, tampoco, pero ya se ha explayado, ya ha vendido el libro. Bueno, el índice del libro pues, puede ser casi un folleto, ¿no? Aparecen cientos de nombres de personas y yo sé que es muy difícil que un padre pues, pueda decir prefiero a Pepito antes que a Menganito, aunque en el fondo lo tenga, ¿no? Porque eso de decir que no se tiene preferencia es tan falso como lo de la objetividad, ¿no? Ahora que aquí hay muy poca gente de las que hay familiares o cercanos y por lo tanto te voy a poner en un compromiso, cita a algunos de los que por las razones que sea te resultan preferidos por algo o le tienes manía o te ha supuesto algo especial. Yo sé que los que se han citado por lo que sea o estarán contentos, se pondrán o se acordarán de Salustiano, ¿no? Y los que no, pues bueno, pues ¿por qué no me has citado a mí y tal, no? Pero es que es imposible citarlo, ¿eh? Ya lo verán. Me gusta entrar en el charco y más o menos tenía preparado algo porque no quería que se me escaparan algunas. Entonces sí quiero citar el nombre de algunas familias. Pido perdón a los que no lo cito, porque es imposible, son 150, creo, referencias. Pero hay algunas familias especiales. Voy a empezar por la que yo creo que es el centro un poquito de todo y fueron los más sufridores, fueron los más perdedores, la familia Cruz Jiménez y los Silva González. Y quiero hacer una mención especial a Juan Pérez Silva, que si hoy estuviera aquí estaría muy contento, muy contento, muy contento. En segundo lugar, quiero citar a la familia Benítez Reyes y García Benítez, que me han ayudado mucho, mucho, sobre todo la rama que está en Torrent. Ellos se les juntan muchas cosas, el tema de Mauthausen, el Antonio Lino que murió allí, el Manolete que lo mataron en los sucesos, Sebastiana que lo pasó muy mal, luego tienen que emigrar, como muchos que tuvieron que emigrar, y la verdad que han colaborado con mucha información y me han ayudado bastante. En tercer lugar se lo tengo puesto para la familia Pavón. Y la familia Pavón es... Yo hablo de Pavón y siempre me acuerdo, para adelante va Miguel Pavón, ¿no? Pues para adelante va Salud, ¿no? Y los momentos malos, para adelante va Salud, ¿no? Sobre todo hay una persona que una noche como esta yo quiero hablar de ella, que es la mujer de Miguel Pavón, Antonia Jordán Casas. Esa mujer, no sé, lo que le debemos. Hubo una famosa foto de los 20 presos y ella localizó uno por uno y contó un montón de cosas a un grupo de alumnos que fueran y la verdad que no sirvió mucho. Y dijo una frase que yo me quedé, porque la recogieron los alumnos y luego llegó a mí. Dice, los papeles podrán decir muchas cosas, pero el sufrimiento que hemos pasado nosotros, eso no lo pueden recoger los papeles. Yo siempre me acuerdo mucho de Antonia. También tengo a la familia Quijada, que también han sufrido mucho por todas las partes. Murió uno, el hermano lo metieron en la cárcel. Los Moreno Cabeza, los Lagos Estudillo, mi amiga Manoli, lo que me ha ayudado, mi amiga Manoli, y los niños que ha recibido y la historia de mantener la historia viva de Casavieja. Algún día yo creo que habrá que reconocerle a Manoli su papel. La familia Payés Cabeza, que me gustaría que leyerais lo que viene porque es muy interesante. Los Zumaqueros, la familia Barberán, la familia Pinto, Monroy,
el hijo, que se llamaba Palmiro, y le pusieron de nombre José y le quitaron el nombre. Los Durán, una de las familias más importantes del anarquismo, y sufrieron una represión total, tan grande que cuando vino Felipe González aquí en el año 77, 78, un hijo no dejó salir a la familia porque vaya que le pasara algo, ¿no? Los Cornejos, que uno de ellos terminó suicidado porque le había pegado a un funcionario y no quería volver a la cárcel. Los Sánchez Olivencia, los Sardiguera, que es el típico ejemplo de la gente que era anarquista, lo que se pasan a ser socialistas. El Juan Estudillo, que yo recomiendo mucho que os leáis el perfil de todos, el que más me gusta de lo que he escrito es de Juan Estudillo Mateo. Juan Estudillo, voy a contar así muy rápido, formó el sindicato en 1914, en el 33 lo quisieron meter en la cárcel en la famosa frase esa del registro, la famosa foto del registro falso que hay, que era su casa, y él se escondió en la casa de Juan Moreno Vidal. Y luego en el 36, cuando lo van a meter en la cárcel, se va a un pozo y se tira al pozo Carabela. Y ahí termina un poquito la historia de él. Es un personaje muy interesante, a mí me gusta mucho. El Pedro Moya Paredes, por Dios, muy bueno y ha ayudado muchísimo y fue uno de los últimos que se murió. Juan Sopa, uno de los personajes de los derrotados que peor ha sido tratado. Este se le considera un delincuente y se le considera que se vendió a los propietarios. Menos más que Min demostró que es mentira, pero hace 2 semanas alguien que llega a mi casa me dice que Juan Sopa no murió en un accidente, que lo mataron, que fue una conspiración. Por Dios, todavía con las conspiraciones. Pues todavía están con las conspiraciones. Y lo último, al último que quiero citar, había muchos más, pero lo he dejado para lo último y les tengo un cariño especial, a Pepe Pareja, a Pepe Pilar, a Andrés Candón y a Paco Estudillo. Hay más, pero ellos sobre todo hicieron posible que estuviéramos aquí. Aguantaron en el 14, aguantaron en el 33 y en el 65 decidieron que esto se tenía que conocer y se lo contaron a mí. Gracias a ellos sabemos lo que es. Yo de verdad que un reconocimiento especial a esta gente. Bueno, vamos a ir acabando. A mí personalmente me gustaría que os animarais a preguntarle algo a Salud. Esta es una buena oportunidad, así que ponerlo en un compromiso. La culpa la tiene aquí unos pocos, la Junta de Andalucía, los inspectores de la educación. Vine aquí y me tocó esto. Yo recuerdo, mi mujer lo sabe, que cuando entramos el puente no estaba y queríamos pedir comisión e irnos porque no nos gustó nada. Pero empezamos y yo tenía muy claro que tenía que conocer un poquito esto. Lo primero que hice fue comprarme el libro de Antonio Ramos Espejo después de los sucesos de Casavieja. Y lo que antes te comentaba, esto es una telaraña, te van enredando y no me echan ni con aceite hirviendo, de verdad.
Pero si yo te pudiera expresar que lo contento que yo estoy no es tanto por mí personal, que de verdad que no, sino es porque creo que puede significar un poquito otro punto de inflexión. Aquí ha habido muchos puntos de inflexión. La obra de teatro, el espacio conmemorativo, el libro de la tierra. Y hoy puedo ser uno, en el sentido de que, bueno, estamos hablando sobre esto, hay un montón de gente de fuera, gente de aquí, y lo hemos hecho todo, y desde aquí. Se ha hecho desde aquí, ya no he tenido que venir nadie. Sí, yo he venido de fuera, yo llevo aquí ya 25 años. Entonces yo creo que es una cosa, un trabajo colectivo, de verdad, que lo mejor que tiene el libro para mí es el trabajo colectivo. Paisano. Hoy estamos aquí unos pocos de ellos, ¿sabes? Hoy estamos aquí unos pocos. Él uno, yo, hay familia por mí también. Sí. Bueno, esto tiene Cádiz. ¿Alguien más que quiera preguntar? A la de una. Buenas noches. ¿Se han planteado el peligro que puede tener la mercantilización política de la memoria histórica, dada la reciente ley de memoria andaluza? Y no sé si conocen esa ley, lo que contempla y digamos, la utilización política de... Yo te voy a contestar, pero luego le voy a pasar la palabra al oráculo, que de todo sabe más que yo. La pregunta es dura, difícil, es difícil y es muy complicado. Y es verdad. Pero yo creo que no nos podemos rendir ante esa evidencia que todo el mundo intenta manipular, ¿no? Porque es que si no estamos haciendo siempre el juego de los de siempre, del poder, que son los que escriben la historia como les da la gana, ¿no? Entonces, pues creo que había que intentarlo y aquí se ha intentado. Me parece que ha salido medio bien. Al fondo de la pregunta te va a contestar José Luis. Yo es que no... Yo que a los sucesos no los considero de memoria histórica. Es decir, para mí memoria histórica es un concepto que se aplica a la represión de los golpistas del 36. Y aunque yo sé que la ley de memoria histórica andaluza ha retrotraído hasta 1931 el campo de aplicación de ese concepto, bueno, yo no sé si saben exactamente, son conscientes al hacerlo, la caja de Pandora que pueden haber abierto y haber creado mayor confusión aún al hilo de esa posible utilización política que circunscribiéndolo al tema, por lo menos al espacio y a lo que significa el concepto, espacio cronológico y a lo que se aplica el concepto, que es, y de donde surge además, que es la represión en cualquier tipo, sean asesinatos, sean detenciones, sean exilios, sean trabajo esclavo, sea represión de género específico de la mujer, que empezó a practicarse en este país de forma masiva y sistemática desde el 18 de julio de 1936 en adelante, ¿no? Y bueno, esa es mi opinión. Fran. Hay que esperar el 2117 para poder decir quiénes fueron nombre y apellido los responsables de la matanza de Cadavid. Muchas gracias. La pregunta de Jesús Mañé. Yo ante eso te voy a contestar una cosa. A mí, de todo lo que yo he visto y lo que he leído y la frase que más me gusta con respecto a la pregunta que tú me has hecho es la de Ramón J. Sende en el 55 en El verdugo afable, que dice que de una matanza como esta no podía tener la culpa un ministro, refiriéndose a Azaña, no podía tener la culpa un militar, refiriéndose a Rojas, o no podía tener la culpa
unos propietarios refiriéndose a los de aquí, que la culpa era de la humanidad. Y yo creo que sí, que la culpa fue de la humanidad, fue un conjunto de cosas, de lo que antes hablábamos, de la dependencia económica, de la dependencia política, de los enfrentamientos que había. Y ahí, por eso yo, más que a los culpables, creo que lo importante es conocer los antecedentes y los consecuentes, lo que pasó antes y lo que pasó después, y olvidarnos un poquito más de las personas concretas, porque las personas concretas son parte de un escenario. El escenario es lo importante, y si conocemos el escenario, pues lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Alguien había por ahí que quería preguntar? Sí. Qué bien el Paco, ¿no? Vamos a ir terminando ya, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí hay otro. Quería decir algunas cosas aquí hoy por la relación que tengo con Salud, con su familia, y bueno, porque también vengo de fuera, llevo aquí mucho tiempo y bueno, no quería dejar pasar este momento. Yo siempre pienso cuando termino un libro que el escritor que escribe una historia, que escribe algo, hace un ejercicio de generosidad. En este caso todavía más. En este caso, Salustiano y su familia han hecho un ejercicio de generosidad tremendo con este libro y con cada entrada que hace en su blog. Yo a veces me entra la duda y nunca sé con exactitud si el pueblo agradece o no agradece, quizá porque no soy de aquí, quizá porque a veces lo siento, otras veces no lo siento, pero yo creo que hoy puede estar contento Salustiano. Creo que sí, que la gente está agradecida. Creo que también que la memoria o la historia tiene fuerza, tiene como la gravedad, que al final a todo el mundo le atrae. No se sabe por qué, extraña razón, pero al final a todo el mundo le atrae. Y me parece que hoy, pues hoy, cuando uno busca, porque estamos hechos de tiempo, a ti eso te gusta decirlo también mucho, y es verdad, lo que está pasando ahora mismo ya es pasado, y uno cuando quiere saber algo de su pasado busca abajo, busca en el fondo, pues yo creo que hoy con este libro el pasado está más arriba, ¿no? Hay que buscar arriba, no tan al fondo, ¿no? Es necesario gente como tú, o como José Luis, o como gente que hace historia con lo que escribe, un poco para conocernos un poco mejor. Estamos hechos de tiempo, ya ahora mismo no existe, y bueno, yo quería darte las gracias especialmente y darte la enhorabuena, que sé que esto ha costado mucho, y nada, que gracias. Fran, una cosita. Agradecerte, María, tus palabras y yo quiero terminar como empecé. Espera, que Rosa quiere hablar. ¿Qué, Rosa? ¿Hay una pregunta? Sí. Sí, venga. Yo quisiera dar las gracias porque para mí sois dos personas muy importantes, porque aunque la historia eso siempre ha estado oculta, lo más triste es que esté oculta en tu propia casa. Eso es lo más triste. Entonces, mi primer conocimiento fue cuando tuve 14 años y jamás tendré palabra de agradecimiento con José Luis Gutiérrez y contigo, Salud. Mi padre te apreciaba muchísimo, muchísimo.
Y cada día es como os cuento. Me veo con una caja llena de piezas, un puzzle grandísimo. No puedo terminar de encajar las piezas. Es un lloro continuo, un lamento, yo no sé lo que es. Pero que gracias a ustedes yo empiezo a ir a conocer la familia, la gran figura de mi abuela, de mi abuelo. Y todo eso gracias a personas como vosotros. Gracias. Como diría Fran, esto es un K2, a ver si aguanto. Ella es la nieta de María Libertaria y Miguel Pérez Cordón, y su padre, el que yo hablé antes, de Juan Pérez Silva. ¿Terminamos? Yo quería... Sí. No, aquí no se ve. Venga. Simplemente dos detalles. Uno, yo me quiero acordar de Basilio Martín Patino y de la película sobre Casavieja, que yo tuve que vender casi clandestinamente en este pueblo no hace tantos años, ¿no? Y me alegro además de que hoy estemos aquí, algo que hace 20 años era inaudito. Y segundo, que debe de salir el segundo tomo, porque desde el 65 al 2017 en este pueblo han ocurrido muchas cosas positivas, no negativas, sino positivas. Gracias, Salvo. Qué bien, Cecilio. Pues vamos a terminar de dos maneras, si os parece. Voy a leer lo último que dice el libro. Dice: Los sucesos de Casavieja, crónica de una derrota, de Salustiano Gutiérrez Baena, se imprimió en noviembre de 2017, 3 meses después de morir Catalina Silva Cruz y Basilio Martín Patino, al que tú te has referido antes. Que ahora en adelante nada vendrá a atormentaros, que esta tierra sea dulce para vosotros. Ustedes siempre vivirán en nuestros corazones. Y yo voy a ir cerrando, y quiero cerrar, o quiero terminar, ahora ya Fran terminará, igual que empecé. De verdad que no sé cómo decirlo. Muchísimas gracias, que os conozco a casi todos o a todos, y que de verdad, gracias, gracias y gracias. Ahora sí.